majestad, llevar de tu luz la oscuridad, llegar a la meta, ser parte del plan. Toma mi vida y úsala. Hoy es tiempo de cambiar. Es tiempo de cambiar. Tu amor al mundo. Ya no puedo esperar. Te quiero alabar. Mi vida hoy yo te la entrego. Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. El mundo envuelto estuvo en sus querellas hasta que Dios nos mandó al Salvador. Una esperanza, todo el mundo siente la luz de un nuevo día sin igual. Con gratitud postrados a adorarle, oíd de lo alto la voz angelical. Oíd, cantad, nació el Salvador. El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Qué día especial y hermoso que Él nos da para poder compartir su preciosa palabra. Padre de la gloria, Señor, te damos gracias porque nos das esta oportunidad de podernos congregar, Señor,
aún por estos medios virtuales, poder compartir de tu preciosa palabra. Que tu Espíritu sea, Señor, llenando nuestro corazón de ella y alimentándonos, Padre, para que podamos crecer, Señor, y mantenernos firmes. Gracias te damos, Señor. Mis amados hermanos, estamos ya en este último mes del año. Un año que no ha sido fácil, un año en que hemos aprendido muchas cosas, de una manera abrupta, pero hemos aprendido muchas cosas. Algunos podrían decir, este ha sido el año, no un año, sino este ha sido el año. Un año en que se ha sufrido, un año en que algunos perdieron sus seres queridos. Y es triste poder mirar toda esta clase de situaciones. Algunos podrán decir, oiga, mis bienes que tenía se acabaron, se esfumaron. Y en fin, muchas cosas hemos visto en el transcurso de este año. Hemos visto cosas también que pues se veían como imposibles, como es que la familia estuviera reunida en su hogar, en su casa. Era difícil, pero lo hemos visto. Hemos visto también que nos hemos fortalecido. Hemos tenido fuerzas de donde no las conocíamos y han aflorado. Hemos podido decir, como dice la palabra del Señor en Joel capítulo 3, verso 10, diga al débil, fuerte soy. Hemos visto, ha pasado infinidad de cosas durante este año. Unas cosas que nos han afectado mucho, otras cosas que también nos han bendecido de una manera especial. En fin, no ha sido un año fácil, pero podríamos decir que ha sido el año para nosotros, ha sido el año para nuestras generaciones que estamos viviendo este tiempo tan difícil. Pero ¿saben qué? Si el Señor no ha venido en 100 o 200 años, pues esto se recordará como un hecho más en la historia. Esto no quedará en la mente de muchos que no vivieron y no pasaron esto. Así como ha sucedido en otras situaciones en el mundo. Nos cuenta que la gripe española en el año de 1918 murieron entre 50 millones y 100 millones de personas en el mundo. Lo recordamos como un hecho más. Algo como una enfermedad del sarampión, ¿sí? Antes de que la vacuna se encontrara, que fue hacia 1963, murieron más de 200 millones de personas en el mundo. Y lo recordamos como algo más, ¿sí? Así algunos recordarán lo que nos sucedió a nosotros en este tiempo, pero pasará como un hecho más en la historia. Hoy quiero compartir acerca de un año, del año en que la historia de la humanidad cambió de manera definitiva, en que ese año nos trajo a nosotros bendición. No podemos decir de un año en que fueron cosas negativas como tal vez lo estamos viendo en este año. Fue el año en que cambió la historia de la humanidad. Fue el año del gozo, fue el año de la alegría, fue el año de la bendición y fue el año del cumplimiento de las promesas que la palabra de Dios nos las trae. ¿Qué promesa fue? En Isaías capítulo 7, verso 14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El año que quiero hoy compartir con ustedes es el año del cumplimiento de estas promesas. En Zacarías capítulo 9, verso 9, también dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. También encontramos nosotros
En Malaquías capítulo 3, verso 1, dice: el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Démonos cuenta todas estas profecías tan hermosas que se habían dado cientos de años antes a su cumplimiento. Y aquí Malaquías nos dice, a quien el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Era ese año deseado porque venía el deseado. Y en Ageo capítulo 2, verso 7 dice: y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenará de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermanos, eran las profecías del deseado, eran las profecías del Salvador, era la profecía que nos daba cuenta de que venía nuestro Señor Jesucristo. Ese es el año, mis amados hermanos, ese es el año por el cual hoy nosotros estamos celebrando que llegó. Se dio ese momento en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso nos cuentan en el cielo estos ángeles cantando, diciendo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Qué hermoso, mis amados hermanos, ese año, ese momento, eso que estamos hoy celebrando. Un año que no pasó inadvertido, un año que a pesar de casi más de 2000 años que ha pasado, hoy lo recordamos. No pasó a la historia como un hecho más, como un acontecimiento más, sino el año del gozo, el año de la alegría, el año en que llegó el deseado, el año en que llegó el ángel del pacto, como dice la palabra de nuestro Dios. Hermanos, es hermoso que hoy celebremos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y lo seguiremos celebrando hasta el día en que o el Señor nos llame a su presencia, o el día también en que el Señor Jesús venga por su iglesia por segunda vez. Es tiempo de alegría, es tiempo de gozo. Qué hermoso son estas profecías diciendo que Jesús era el deseado de todas las naciones, no solo de una nación, no solo de un solo pueblo, sino de todas las naciones. Y es lo que hoy debemos celebrar. Que eso nos llene nuestro corazón en este día. Que eso nos llene de gozo en este día. Que podamos dar gracias a nuestro Dios porque un día llegó el deseado y se cumplieron esas profecías dadas a estos hombres, a estos varones de Dios que nos anunciaban que Jesús venía y que afectaría, que tenía implicación con toda la humanidad, con todas las generaciones, no solo una, sino con todas las generaciones. Pero vamos a mirar, mis amados hermanos, nuestra condición antes de que Jesús llegara. Nuestra condición antes de que nuestro Jesús, Señor Jesús, llegara. Juan capítulo 8, verso 33 y verso 34, dice la palabra de nuestro Dios: le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Era nuestra condición antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo. Esclavos del pecado éramos, mis amados hermanos. Esclavos del pecado éramos. ¿Y qué había como consecuencia de esa esclavitud del pecado? Romanos 3, 23 nos dice la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, todos pecamos. Esclavos eran del pecado, todos pecamos, y por ese hecho estábamos nosotros destituidos de la gloria de nuestro Dios. ¿Y qué traía como consecuencia eso, mis amados hermanos, para nuestra vida? Dice Romanos capítulo 5, verso 12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esa era nuestra condición, esclavos del pecado, todos pecamos, y por lo tanto, mis amados hermanos,
había condenación de muerte para cada uno de nosotros. Esto que antes de que Jesús viniera. Por eso hoy celebramos el año, el verdadero año. De ese año sí podríamos decir nosotros que es el año, porque trajo bendición, trajo salvación, trajo todas las cosas a nuestras vidas. Estábamos condenados, éramos condenados por nuestro pecado a la muerte eterna. Pero dejemos ahí esa condición de nosotros y miremos, mis amados hermanos, Jesús, ¿de qué estaba gozando antes de venir a esta tierra? En Juan, capítulo 17, el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 5, dice, ahora pues Padre, hablando Jesús, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hermano, Jesús gozaba de la gloria de su Padre, estaba allí con su Padre. Qué hermoso, de algo precioso, de algo divino, estaba junto a su Padre, gozando de la gloria que le correspondía como hijo de Dios. Pero ¿qué sucedió, mis amados hermanos? Nosotros, por la caída en ese huerto del Edén que afectó a toda la humanidad, trajo consigo el pecado, como vimos nosotros, trajo consigo la esclavitud al pecado y por ende trajo consigo la condenación a muerte. Jesús estaba gozando de la gloria de su Padre y recordamos todo el protocolo del Antiguo Testamento donde se ofrecían los sacrificios, donde se ofrecían las ofrendas para acallar la ira de nuestro Dios. Por el pecado del hombre se ofrecían los animalitos, se ofrecía toda esta serie de cosas que nos trae la palabra en el Antiguo Testamento, que se ofrecía a Dios. Se derramaba la sangre de todos estos animales que eran entregados en sacrificio a nuestro Dios. Y eso fue hasta que viniera el Señor Jesucristo. Miren lo que dice Hebreos capítulo 10, verso 8. Dice, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste. Ya no más le agradó al Padre Celestial todos esos sacrificios, todas esas ofrendas que se entregaban al Padre Celestial. Dice, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Ya no le agradó al Padre todo lo que se ofrecía según la ley. Verso 9, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Ya no le agradó al Padre el sacrificio de la ley y viene en nuestro Señor Jesucristo para hacer la voluntad, el único sacrificio perfecto y definitivo por nuestros pecados, por librarnos de esa condición en que estábamos esclavos del pecado, pecadores y por ende la muerte. Y ya no le agradó a nuestro Dios y Padre Celestial los sacrificios de la ley, sino el sacrificio único, el pago que había que pagarse por que nuestros pecados fueran perdonados. Su Hijo Jesucristo muerto en la cruz del Calvario. Hermanos, vamos a mirar en esta mañana todo esto que trajo consigo para nosotros ese año en que Jesús viene a esta tierra. Era el único sacrificio, era el único precio que se podía pagar, porque ya, como vimos, al Padre no le agradó el sacrificio de la ley. Ahora viene su Hijo a entregarnos. Hermanos, por eso debemos celebrar ese año en que Jesús nació. Y es lo que estamos celebrando. Y no solamente deberíamos celebrarlos una sola vez al año en esta temporada de diciembre, cada día que amanecemos, que abrimos nuestros ojos, que hay entendimiento en nuestra mente, poder decir gracias, Señor Jesús, porque viniste aquí a esta tierra. Démonos cuenta que gozaba de la gloria de su Padre
y tenía que venir aquí con el único propósito de morir en la cruz para que nuestros pecados fueran terminados. ¿Qué llegó con Cristo? ¿Por qué celebramos, mis amados hermanos? ¿Qué trajo Cristo consigo? Primer aspecto, vamos a mirar en Hebreos capítulo 1, ¿qué trajo consigo nuestro Señor Jesucristo? Hebreos capítulo 1 dice, verso 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué trajo consigo, mis amados hermanos, que hoy debemos celebrar y dar gracias a Dios? Hermanos, con Cristo llegó la suprema revelación, la revelación perfecta, sin ninguna añadidura, la revelación de Dios perfecta para cada uno de nosotros, para que conociéramos esa palabra, para que supiéramos quién es nuestro Dios y Padre Celestial. En Juan capítulo 14, verso 7 al 10, dice la palabra del Señor, si me conocéis también, a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¡Qué hermoso, mis amados hermanos! Con Cristo conocimos a nuestro Padre Celestial. Con Cristo llegó la suprema revelación a nosotros. La verdad llegó a nosotros. Está escrito en su preciosa palabra todo el amor de Dios para con nosotros, para con su creación. Se quitó ese velo, mis amados hermanos. Llegó la verdad y esa verdad nos hace libres, mis amados hermanos. Tenemos el conocimiento real, perfecto, y en esta mañana es el llamado es que nos acerquemos a su palabra, porque ella nos da vida a nosotros, nos cambia, nos transforma, nos hace sentir nuevas criaturas, nos muestra todas las bondades que Dios ha tenido para con nosotros. Hermanos, todo lo que el hombre diga tenemos que pasarlo por esta palabra que es la verdad, porque ella es la verdad. Todo lo que difiera, todo lo que esté distante de esta palabra no lo podemos recibir nosotros. Solamente la verdad que nos trajo nuestro Señor Jesucristo a través de su preciosa palabra. Démonos cuenta que Dios hablaba antes a través de los profetas, ¿sí? A través de los hombres hablaba, y la Biblia y la palabra de Dios toda es inspirada por Dios y es de recibo para cada uno de nosotros. Pero con la llegada de nuestro Jesús llegó y fue el mismo Dios estando aquí en esta tierra, trayéndonos esa hermosa verdad que hoy compartimos nosotros y que hoy nos llena de alegría. Segundo aspecto, mis amados hermanos, que trajo consigo nuestro Señor Jesucristo. En Isaías capítulo 61 se había dado también esa profecía. Los primeros versos dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros
y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Hermanos, esa profecía se cumplió en nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 16 en adelante, cuando Jesús llega a la sinagoga, conforme a la costumbre, dice la palabra de Dios, se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y comenzó a decirles, dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hermanos, se cumplió esta escritura cuando Jesús llegó a esta tierra. Hermanos, ¿y eso qué tiene que ver en esta mañana? ¿Por qué nos debe llenar de gozo y motivo de celebración? Dice que Él vino a predicar buenas nuevas a los abatidos. A decirte en esta mañana que si estás pasando por tribulaciones, Jesús trajo buenas nuevas de salvación, de gozo, de alegría, de vida para nosotros. A todos aquellos que hoy tienen su corazón quebrantado, tal vez dolido por todas las situaciones que han pasado. Quizás alguien te ha hecho daño. Alguien ha afectado tu vida, tu hogar, tu familia, y tienes un corazón triste. Pues déjame decirte en esta mañana que Jesús vino a vendar tu corazón, a darte el amor a través de la cruz del Calvario y del derramamiento de su sangre. A decirte, hoy no estés más triste, porque hay salvación, hay alegría, hay gozo, hay bendición. Hay un motivo del por qué celebrar. Dice, a publicar libertad a los cautivos. Todos aquellos que en esta mañana se sienten cautivos por todas las cosas que pueden haber sucedido en su vida, tal vez vicios, tal vez cadenas que el enemigo ha colocado en tus vidas. Hoy Jesús vino a libertad y a proclamar libertad a todos aquellos que hoy se sienten cautivos. Presos tal vez. Presos literalmente, y presos también de la angustia, del temor, de todo lo que ha sucedido. Y dice también a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Hermanos, ese año no es un año Cronos, es un año Kairos, es un tiempo. Ese tiempo es el tiempo de la buena voluntad de Jehová, donde nosotros podemos acercarnos a su presencia, donde podemos recibir el perdón por nuestros pecados, donde podemos recibir el amor de Cristo. También dice la palabra de Dios que vino a consolar a todos los enlutados. Yo sé que en esta mañana hay muchos que están escuchando esta palabra, donde ha partido un ser querido, donde hay tristeza en su corazón. Hermanos, celebremos, porque hoy en Jesucristo hay consolación para todos los enlutados. A ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Recordemos que esa ceniza en el Antiguo Testamento representaba la humillación, representaba la tristeza. Pero hoy Jesús vino a cambiar, porque Él llevó esa ceniza a través del sacrificio único y perfecto en la cruz del Calvario. Y hoy hay gozo, hoy hay alegría para nosotros. No debemos nuevamente echarnos esa ceniza. No debemos vestirnos de ese vestido de tela de costal grueso, fuerte, para afligirse. No, hoy Jesús pagó el precio y llevó todo esto en la cruz del Calvario para que nosotros tuviéramos gozo y alegría. Dice también manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Todo este tiempo que hemos tenido angustia, que nos ha afligido esta pandemia, que nos ha afligido todo lo que ha sucedido con la economía, todo lo que ha sucedido con los hogares, con las familias. Hoy el Señor dice, yo fui para quitar tu angustia.
Yo pagué por tu angustia en la cruz del Calvario. Hoy debes tener gozo, hoy debes tener alegría, hoy debes tener paz en tu corazón. Y todo lo que ha sido arruinado, dice, reedificaré las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros. Restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Todo lo que tú piensas que se ha destruido, todo lo que tú piensas que está asolado, Jesús vino a deshacer toda obra del enemigo y a restaurar tu vida, tu hogar y tu familia. Eso trajo consigo nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, es algo especial lo que Jesús trajo a nuestras vidas. Por eso es el año en que debemos celebrar, en que todas las generaciones lo celebrarán, lo han celebrado y nadie podrá dejar y decir que ese fue un acontecimiento más en la historia del hombre, porque nos marcó a todos, mis amados hermanos, a toda la humanidad, y nos sigue bendiciendo, y hoy seguimos celebrando y gozándonos y recibiendo todas las bendiciones a diario que trajo consigo que nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador, el Dios, se hiciera presente aquí en esta tierra, naciera en un pesebre de María y de José, y pudiera darnos ejemplo de vida para cada uno de nosotros. Hermanos, hemos visto dos cosas. Con Cristo llegó la suprema revelación, con Cristo llegó la libertad, el sanar nuestros corazones, la buena voluntad de Dios, el tiempo de la buena voluntad de Dios y todo lo que conlleva la presencia del cumplimiento de la profecía de Isaías 61 en cada una de nuestras vidas. Qué hermoso es que podamos decir, esa profecía se cumplió, ese fue el año en que Jesús vino. Y hoy me siento gozoso porque esa palabra, esa profecía se cumple hoy en mi vida. Se cumplirá en las generaciones venideras hasta que venga nuestro Señor Jesús nuevamente por su iglesia. Hermanos, otro aspecto que quiero comentar en esta mañana, tercer aspecto, acerca de lo que trajo consigo la presencia de nuestro Señor Jesús, lo que hoy celebramos en este tiempo. Mateo capítulo 1, recordamos, verso 21, dice la palabra del Señor, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Recordamos cuál era nuestra situación, que la vimos al principio de la charla. Nuestra situación era de muerte eterna por nuestro pecado. Trajo consigo y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¡Qué alegría! ¡Qué gozo, mis amados hermanos, nos trae que Jesús hubiera venido! Si él no hubiera venido, hermanos, estaríamos en la condenación eterna. No habría vuelta de hoja, como decimos nosotros, porque el pecado nos conlleva a la muerte eterna. Pero Jesús dice, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él vino a salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Él vino a entregar, mis amados hermanos, su vida, nos redimió, pagó el precio, nos justificó ante el Padre, porque recordemos que el Padre ya no aceptaba más esas ofrendas de los animales. Ya era la única ofrenda y era Jesús, su Hijo, en la cruz del Calvario, muriendo y entregando su vida por cada uno de nosotros. Nos redimió, nos justificó, nos hizo nacer de nuevo y nos salvó. ¡Qué alegría tan grande, mis amados hermanos, que hoy podemos celebrar! Si no has tenido motivo de celebración, porque te sientes triste, porque quizás este año esperabas muchas cosas, pero no lo recibiste, celebra, porque Jesús vino a salvarte, a pagar el precio por tus pecados. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los
pecadores de los cuales yo soy el primero. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Hermano, Él vino a salvarnos. A salvarnos. ¿A quiénes? A todos. Mire lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. ¿Sí? ¿Cierto? Qué hermoso. Dice, vino para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Y hoy podríamos decir, cada uno levantar la mano, no, yo soy el primero. Otro hermano, no, yo soy el primero. Cada uno de nosotros somos pecadores, pero trajo consigo la salvación. Trajo consigo la salvación, mis amados hermanos. Qué regalo más lindo, qué regalo más hermoso, qué motivo de celebración más puede haber hoy en nuestra vida, que vino a salvarnos a nosotros los pecadores. Ya no vamos a condenación eterna, que era lo que debía ser para nosotros. Él cargó, llevó en la cruz del Calvario el pago de todos nuestros pecados para que hoy, hermanos, tengamos el gozo de la salvación. ¿Y eso qué significa? Que un día vamos a ir a la presencia de nuestro Dios por toda una eternidad. Claro está, si nos acercamos a Cristo. Claro está, si abrimos nuestro corazón para que Él nos llene. Claro está, si creemos que es el Señor y el Salvador de nuestras vidas. ¡Qué hermoso! Por la fe, mis amados hermanos, por la fe en Cristo Jesús, es que somos nosotros salvos. Por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. ¡Qué bendición tan grande! Recíbelo, hermanos, en este tiempo. Hemos sido afectados, nuestro corazón está dolido por todo lo que ha pasado, mis amados hermanos, pero hoy hay un motivo especial y se llama Jesucristo en nuestras vidas. Ya nos salva nuestro Señor Jesucristo, ya entregó su vida por nosotros, eso fue lo que trajo consigo, mis amados hermanos. Pero hay otra cosa más hermosa, linda también, dentro de todo esto que podemos nosotros ver en esta mañana. Romanos capítulo 5, verso 10, dice la palabra del Señor: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. En esa condición de esclavos del pecado, en esa condición de que todos somos pecadores, en esa condición de que la paga del pecado es la muerte, en esa condición estábamos nosotros, mis amados hermanos, distanciados de nuestro Dios y Padre Celestial. Jesús, por su muerte, trajo consigo reconciliarnos con el Padre Celestial. Hoy celebramos, mis amados hermanos, porque hoy tenemos acceso a nuestro Dios y Padre Celestial. Recordamos que en el Antiguo Testamento no era. Ese lugar donde se manifestaba Dios era un lugar santísimo, era un lugar donde solamente el sacerdote entraba una vez al año. No podría, y si entraba en pecado, moría, mis amados hermanos. ¿Recuerdan todas las manifestaciones? Cuando Moisés fue a recibir los mandamientos y la gente desde afuera, lejos, no querían, solo a ti, Moisés, nosotros no, porque estábamos, mis amados hermanos, distanciados con el Padre. Y dice aquí esta palabra de Dios, que la muerte de su Hijo nos trajo la reconciliación de nuestro Padre Celestial. Una vez más, podemos gozarnos hoy de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo allí en esa cruz del Calvario. Pero ¿qué más trae con nosotros, mis amados hermanos? Romanos capítulo 8. Todo esto son motivos de gozo y alegría. Romanos capítulo 8, verso 15 al 17 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu ¿de qué? De que somos hijos de Dios, y sus hijos también herederos, herederos de Dios
y coherederos con Cristo, y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Consigo, mis amados hermanos, trajo Cristo el que nos hiciera hijos de Dios, y no solamente hijos de Dios, sino herederos de Dios y coherederos con nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué bendición, qué gozo, qué alegría, mis amados hermanos! Otro elemento más de los cuales nos gozamos nosotros y podemos decir en esta mañana: gracias Dios y Padre Celestial por haber enviado a tu Hijo, y lo celebramos en este tiempo y lo celebramos cada día de nuestra vida. Nos salvó, mis amados hermanos, trajo consigo la revelación, trajo consigo todo el contentamiento, trajo consigo el gozo, la paz, las buenas nuevas, la alegría. Todo esto nos reconcilia con el Padre, pero no solo nos reconcilia con el Padre, sino también, mis amados hermanos, nos hace hijos de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, herederos de Dios y coherederos de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero terminar en esta mañana, mis amados hermanos, quiero terminar en esta mañana con algo muy especial que debemos guardar en nuestro corazón. Colosenses capítulo 2, verso 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y oído a este, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. ¿Qué celebramos, mis amados hermanos? Que en Jesús lo tenemos absolutamente todo. En Jesús lo tenemos absolutamente. En Jesús no nos hace falta nada, mis amados hermanos. Pongamos nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo. Celebremos en este tiempo de Navidad, de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque ese nacimiento nos trae a nosotros muchas implicaciones de vida, de gozo, de alegría, de paz, de misericordia, de ser llamados hijos de Dios, de ser herederos de Dios y de ser coherederos con nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, todo esto trajo consigo el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo a nuestras vidas. Por eso es motivo de celebración. Si no tienes hoy tal vez cosas materiales para regalar o cosas que has deseado, tienes lo mejor, tienes lo principal, el regalo más grande que ha podido llegar a la vida de nuestra humanidad, y es la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Nos trajo salvación, nos trajo aliento, nos trajo esperanza, nos trajo vida, nos trajo reconciliación, nos trajo la verdadera, mis hermanos, y la suprema revelación, que es su preciosa palabra. Nos dio a conocer al Padre Celestial. Y ¿saben qué, mis amados hermanos? Hoy también está con nosotros. He aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es la presencia de Cristo, mis amados hermanos, en nuestra vida, la que hoy nos llena de motivo de alegría, de regocijo y de paz en este día. Vamos a orar al Señor. Bendito Dios y Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque enviaste a tu Hijo Jesucristo. Gracias porque ese fue el año, ese fue el verdadero año que marcó la historia de la humanidad, Señor. Porque hoy recibimos esa bendición de que se dio con el nacimiento de Jesús en un pesebre hace más de 2000 años. Hoy es motivo de gozo, hoy es motivo de alegría, hoy es motivo de contentamiento, Señor, lo que tú hiciste en aquella cruz del Calvario, Señor amado. Hoy te damos gracias, Señor, y hoy celebramos y seguiremos celebrando en nuestros corazones el año del cumplimiento de las promesas, el año en que llegó el ángel del pacto a quien deseáis. El año en que dice la palabra de Dios: haré temblar todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. Era el deseado, es el deseado, porque trajo consigo todo esto, Señor. Gracias que hemos podido compartir de tu palabra en esta mañana. Hermanos, Dios les continúe bendiciendo.
que tengan una Navidad con Cristo, que es la mejor Navidad, porque como lo hemos visto, en Cristo lo tenemos absolutamente todo, no nos hace falta nada. Un abrazo para cada uno de ustedes, un mensaje de amor, de gozo, de paz, de que los extrañamos, pero llegará el momento en que nuevamente nos vamos a reunir en nuestro templo físico, vamos a abrazarnos y vamos a darle la gloria a nuestro Dios. Una feliz Navidad, les amamos en el amor del Señor. Muchas gracias. Bienvenidos, hermanos, en la comunión de nuestro Señor Jesucristo, a esta nueva celebración de la Cena del Señor, la cena instituida por Él mismo. Vamos a leer 3 porciones de las Escrituras en esta mañana. Y la primera la encontramos en el Evangelio de Marcos, el capítulo 14, versículos 22 al 24. Dice así: Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Vamos a concentrar nuestros pensamientos en esta mañana en el nuevo pacto. Pero antes quiero pedirles que vayamos a Hebreos, el capítulo 8, los versículos 8 al 10, y leemos así la palabra de Dios. Porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ahora vamos a Jeremías, el capítulo 31, versículos 31. También al 34, al 33. Y leemos así: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Bueno, como nos hemos dado cuenta, básicamente los 3 textos nos hablan de la misma verdad que queremos resaltar. Un nuevo pacto. De eso es que vamos a hablar. Un nuevo pacto. ¿Qué es un pacto? Bueno, un pacto es un acuerdo, un trato entre 2 partes o 2 personas. Y esto es lo que el Señor está diciendo, que hará un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque 600 años antes de Cristo, Dios habló por boca de Jeremías esto que acabamos de leer. Dios haría un nuevo pacto, porque el pacto que hizo con su pueblo cuando los sacó de la tierra de Egipto falló. Había fallado ese pacto, a pesar de que los tomó de la mano, a pesar de que los sacó con proezas, con señales y milagros portentosos, milagros que jamás habían visto,
y vieron cómo Dios siempre estaba con ellos. De día, en una columna de nube protegiéndolos del terrible calor, y de noche protegiéndolos del frío, en una columna de fuego. Eso lo vieron todos los días y todas las noches, un testimonio innegable de que Dios estaba con ellos. Y muchos otros milagros, agua saliendo de una roca, el mar abriéndose, y viendo cómo los enemigos habían sido destruidos. Pero Israel no cumplió. En realidad, el primer pacto del que nos habla la Biblia lo hizo Dios con Adán. Bueno, no es que mencione la palabra pacto, pero no hace falta que la mencione. En realidad Dios hizo un pacto en Adán. ¿Y qué pasó con Adán? Adán podía cumplir, porque no tenía impulsos desde dentro del corazón para desobedecer a Dios, para pecar, para fallar. Pero ¿qué pasó con Adán? Falló, pecó contra Dios. Y Dios es perfecto. Dios es infinito en justicia. Así que Dios no podía pasar por alto esto. Las generaciones comenzaron a corromperse al punto de que Dios trajo un diluvio. Y después Dios comenzó unas nuevas generaciones con la familia de Noé. Pero nuevamente las generaciones se corrompieron. Y aunque Dios prometió que nunca más volvería a destruir la tierra con agua, y nos dice la palabra de Dios que dejó la señal de su pacto en el cielo, en la forma del arco iris. Aunque esto pasó también, y lo vemos, cada vez que veamos un arco iris debemos recordar las palabras del pacto de Dios. Pero las generaciones se corrompieron nuevamente y fallaron. Entonces Dios llama a un hombre, lo saca del entorno de la familia, del entorno de la idolatría, y Dios comienza a revelársele a Abraham y lo trae a una tierra que él mismo le va a dar. Y saca una nación de ahí, de la descendencia de Abraham. Pero esta es la nación que luego en Egipto Dios va y la saca. ¿Y qué pasa con esa nación? Que también se corrompe y tampoco cumple. Dios entonces hace un pacto con esta nación cuando los saca de la tierra de Egipto y no cumplen. También fallan. Es que el hombre siempre falla. Amigos, hermanos, entonces Dios dijo: haré un nuevo pacto. Un pacto donde no falle. Dios, por supuesto, nunca ha fallado, pero el hombre siempre le ha fallado. Entonces Dios hace un pacto donde no haya falla de parte del hombre. Y de ese pacto es que hemos leído aquí en la carta a los Hebreos. Ahora, este pacto tiene una diferencia grandísima de los otros pactos. Aquí en este pacto no va a haber falla. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la garantía para que no haya falla? Entonces la garantía la vemos en primer lugar en el capítulo 7, versículo 22. Aquí precisamente de Hebreos. Capítulo 7, versículo 22 nos dice que Jesucristo es fiador de un mejor pacto. Él es fiador. Leemos así: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Entonces, el primer aspecto del nuevo pacto es que tiene un fiador que no va a fallar. Ahora, ¿qué hace ese fiador? Ese fiador, en primer lugar, obedece al pie de la letra y de manera perfecta, absolutamente perfecta, todas las demandas del Dios infinitamente santo, que ningún hombre, ya siendo pecador, jamás podrá cumplir. Entonces, para que el hombre pueda ser aceptado por Dios, tiene que cumplir. Pero el hombre no puede cumplir,
Nadie puede cumplir. Entonces viene un fiador y Él cumple. Y eso es lo que Él dice. Esta es la sangre del nuevo pacto. Esto es mi sangre. Esto es lo que estamos celebrando en esta mañana, hermanos amados. Es la sangre del nuevo pacto, la del fiador, la de nuestro fiador. Yo no pude cumplir. Y eso no significa que no debo obedecer. Por supuesto que estoy en deuda con el Señor. Debo obedecerle. Pero no debo creerme que yo sí cumplí, porque es una afrenta contra mi Señor Jesucristo, que fue el único que cumplió. Así que Él es el fiador. La segunda cosa la tenemos acá en los versículos que hemos leído. Él dice, no como el pacto, versículo 9, capítulo 8 de Hebreos, versículo 9, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Ese fue el problema, que ellos no permanecieron en el pacto, no cumplieron, fallaron. Y ese es nuestro problema. Pero el Señor vino y Él cumplió. Bien, así que Él es nuestro Redentor, Él es la propiciación, Él ocupa nuestro lugar, Él es nuestro sustituto. Pero miren lo que dice el versículo 10. Por lo cual, esta es la segunda cosa que el Señor hace. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor. Escuchen bien. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Eso es lo que el Señor hace con sus hijos. Yo quiero preguntarle, si usted es hijo de Dios, entonces bienvenido a la mesa del Señor. Porque a sus hijos, en sus hijos, Él ha escrito sus leyes en su mente y las ha escrito en su corazón. ¿Qué es un hijo de Dios? Un hijo de Dios, un redimido, es aquel en el cual ha sido escrita la palabra de Dios en su mente y en su corazón. Por eso amamos la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios es la vida del cristiano. Por eso el cristiano no puede hacer oídos sordos a la palabra de Dios. Una persona que haga oídos sordos a la palabra de Dios no es cristiana. Una cosa es ser religiosos, pero otra es ser hijos de Dios. Recuerden que el Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Una oveja del Señor sigue a su Señor, a su pastor. Así que hermanos, esto es lo que celebramos en esta mañana. El Señor dijo que tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos. Y les dijo, esto es mi carne. Así que demos gracias al Señor una vez más. Gracias, Señor, por haber ocupado nuestro lugar. Gracias por haber sido nuestro fiador. Gracias por haber sido nuestro sustituto. Gracias por habernos redimido, por habernos salvado, por habernos librado de la condenación, habernos librado de nosotros mismos. Gracias porque nos has hecho uno contigo. Y aquí lo estamos celebrando. Amén. Entonces, bienvenido. Si su única fe es Cristo, lo invito a que participe de este pan. Comamos en el nombre de nuestro pastor, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos dice la palabra de Dios que después tomó también la copa y habiendo dado gracias la dio a sus discípulos y les dijo, bebed de ella, esto es mi sangre, del nuevo pacto, el pacto del que acabamos de hablar, el nuevo, aquel que no fracasa. Y esa es la única razón por la que tú, que has creído en nuestro Señor Jesucristo, y yo, con todo lo pecador que he sido, allá nos vamos a ver.
porque Él lo hizo, hermanos. Él lo hizo. Gracias, Señor, por haberlo hecho. Gracias, Señor, por haber entregado tu sangre para limpiarnos de todo pecado. Ahora participamos de esta comunión contigo hasta que te veamos cara a cara. Amén. Participemos en memoria de nuestro Señor Jesucristo de esta copa. Hermanos, que el Señor nos siga dando la gracia de seguirle fielmente. Hermano, no seas rebelde. Si escuchas la voz de tu pastor, síguele. Síguele, porque las ovejas, mis ovejas, oyen mi voz y me siguen. Y amigo, si tú no has confiado todavía en Cristo, ven a los pies de Cristo, porque en Él hay perdón, en Él hay sanidad, en Él hay verdadera vida, hay verdadera paz. Dios nos bendiga. Amén. Mis amados hermanos, muy buenos días. Un abrazo especial para los niños que nos acompañan en este día tan hermoso. Bueno, hoy vamos a estar continuando nuestra lección sobre el nacimiento de Jesús. Hace 8 días empezamos una partecita y hoy vamos a terminarla. Esta clase es basada en la palabra del Señor, en el Evangelio de San Mateo y en el Evangelio de San Lucas. Entonces, hermanos, recordemos que María fue visitada por el ángel Gabriel y le anunció que ella iba a tener un hijo que sería el Señor Jesucristo y que ella había sido escogida sobre todas las mujeres. Y luego el ángel se aparece a José en sueños y le cuenta que María va a engendrar un hijo del Espíritu Santo y que ese hijo sería el Hijo de Dios, ese niño sería el Hijo de Dios. Y luego María y José van hacia Belén y allí se van a alojar, pero todo estaba ocupado, no encuentran ningún lugar. Entonces les tocó ir a una pesebrera y es donde el Señor Jesús nace en un pesebre. Y bueno, luego el ángel anuncia a los pastores que el Hijo de Dios ha nacido, el Salvador que estaría dando su vida por nuestros pecados, les había nacido. ¿Y qué hacen estos pastores? Estos pastores van hacia Belén y conocen al Señor Jesucristo. ¿Y saben qué, mis niños? Van y cuentan esas buenas nuevas a toda la gente, van y cuentan ese regalo maravilloso que Dios ha dado a la humanidad. Y Daniel, recordemos que el Señor Dios profetizó a Daniel 400 años antes sobre el nacimiento de Jesús y se había llegado el momento. Y mis hermanos y mis niños, es un motivo de alegría para nosotros en este día celebrar esta Navidad, ese nacimiento del Señor Jesús, porque Él iría a la cruz a morir por nuestros pecados para que nosotros hoy gocemos de la salvación. Y también, ¿qué hacemos nosotros? Damos la vida por el Señor, lo seguimos, le buscamos, ¿cómo? En oración, mediante la palabra de Dios, mediante la comunión diaria. Y también, ¿saben cómo? Como hicieron los pastores, contando esas buenas nuevas a toda la gente. Qué maravilloso hoy poder compartir en familia, estar felices. Son días de estar unidos, son días de limar las asperezas, son días de unirnos, de compartir. A veces damos obsequios, cruzamos palabras bonitas. Todo eso es parte de la Navidad, pero lo más importante es celebrar, dar esa acción de gracias a Dios por ese regalo tan maravilloso que fue haber dado a su Hijo para que nosotros tengamos la salvación el día de hoy.
Así, mis hermanos, una feliz Navidad para todos. Mis niños hermosos, confiamos en el Señor que pronto nos volveremos a encontrar en nuestra iglesia para poder compartir todos. El Señor sea bendiciéndoles, dándoles toda la paz en esta Navidad. Un abrazo grande, les habla Julia Estela Riaño. Bendiciones. El primer regalo de Navidad. Pasaron muchos meses. Un día viajaron a Belén, la ciudad natal de José, para ser contados por el gobierno. Luego de un largo viaje, María estaba lista para tener a su bebé. Pero todas las posadas de Belén estaban ocupadas. Entonces el Hijo de Dios nació en un establo. Lo envolvieron en pañales y lo acostaron en una cama de paja. Lo llamaron Jesús. Esa noche, un ángel se les apareció a algunos pastores en los montes cercanos a Belén. «Buenas noticias», dijo el ángel. «Su Salvador ha nacido. Está en Belén, acostado en un pesebre». Repentinamente aparecieron más ángeles. Eran tantos que llenaban los cielos. «Alaben a Dios en el cielo», cantaban todos. «Y todos los que le agradan reciban su paz». Cuando los ángeles se fueron, los pastores corrieron hacia Belén y encontraron al bebé, su Salvador, acostado en una cama de paja. Fue tal como el primer ángel les había dicho. Después que los pastores vieron a Jesús, pasaron por la ciudad. Estaban muy emocionados. Les contaron a todos lo que había sucedido y alabaron a Dios por lo que había hecho.
Muy buenos días y mil bendiciones a todos los que nos acompañan en este espacio de adoración a Dios y crecimiento espiritual para nosotros. Hoy es un día muy especial, conmemoramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la redención por su obra en la cruz, el primer día de la semana. Aprendamos el texto que aparece en la portada de inicio de este culto y que nos insta a ser diligentes en el hecho de que busquemos a ese Cristo que nació en el pesebre. Ofrecemos condolencias a la familia Godoy Ospina por el fallecimiento de su padre y esposo Gustavo Godoy, quien para gloria de Dios partió con Cristo. Las peticiones que usted tiene las puede hacer llegar a nuestra iglesia o a nuestras oficinas a través del enlace por el cual recibió este culto. Oremos por todas las personas que están en necesidad. Llevemos en oración a nuestro hermano Crisanto Jaimes en Bucaramanga, quien fue internado ayer a la UCI en este problema que está afectando al mundo. También por la misma circunstancia, sigamos orando por nuestros pastores Carlos Charla, Arturo Rivera, su esposa, Emigdio Somoza y su esposa, y así por cada uno. Nuestro hermano también pastor Freddy Prieto, gracias a Dios ya está saliendo. Sigamos orando sin cesar y guardemos mucha prudencia en este tiempo de fiestas, en este tiempo de celebraciones. Hagamos caso a las instrucciones de las autoridades civiles. Si va a estar con sus familiares, autoaíslese una semana antes, 10 días antes. No se nos olvide que ser prudentes es vital para evitar que se siga discriminando o se siga ampliando este proceso de contagio. No olvidemos que los sábados o el sábado tenemos devocional a las 7 de la mañana a través de Zoom, el enlace que usted recibe continuamente. Los animamos a que nos acompañen en este espacio de meditación de la palabra de Dios. El domingo también tenemos oración a las 9:30 de la mañana antes de que oficialmente la iglesia se conecte al culto, aunque transmitimos el culto desde las 6 de la mañana y estamos invitados a continuar con nosotros, acompañándonos y nutriéndonos espiritualmente. Estamos muy agradecidos con el Señor porque tuvimos una bendición muy grande el Día de Acción de Gracias. El domingo pasado celebramos nuestro Día de Acción de Gracias, día anual, y este tiempo de chat fue una gran bendición por los contactos mismos y por los testimonios que recibimos de cada uno de ustedes. Este jueves 24 de diciembre tenemos un especial muy bonito que tiene que ver con la Navidad, y este especial lo hemos llamado Paz en la Tierra. Estaremos al aire durante todo el día, desde las 6 de la mañana, para que usted lo vea en cualquier hora con su familia. Solo le toma 20 minutos este tiempo especial de celebración del nacimiento de Jesús, así que lo invitamos que no deje de verlo también. Recuerde, desde las 6 de la mañana hasta de ahí en adelante estará en continuo allí conectado. La semana de Acción de Gracias que tenemos para este fin de año comienza el sábado 26, es decir, el próximo sábado, y comienza a las 7 de la mañana, de 7 a 8 de la mañana. El domingo estaremos conectados desde las 9 de la mañana. 9 de la mañana. Este domingo próximo no es a las 9:30, es a las 9 de la mañana. Es de 9 a 10. Y desde el lunes, martes, miércoles, jueves, es decir, de lunes 28 a jueves 31, lo vamos a hacer desde las 6 de la mañana por el mismo enlace de Zoom todos los días, como siempre lo hemos hecho, el enlace que siempre usamos, y lo invitamos a que se conecte. De lunes a jueves lo hacemos a las 6 de la mañana para que puedan salir tranquilamente a conectarse a sus trabajos respectivos. Gracias por cada persona que ha trabajado en la producción de este culto, la enseñanza, la Santa Cena, la clase de niños y cada detalle que ha hecho posible esta transmisión. Para la reapertura que está pronto a convocarse, no tenemos la fecha exacta, pero la estamos ya previendo. Recuerde siempre salir de su casa con tapabocas y no retirarlo hasta regresar a su casa. El distanciamiento que nos exige la ley hay que guardarlo, debemos ocupar la silla que se le asigna porque es orden de las autoridades el hacerlo así. Y si usted tiene síntomas, no acercarse dentro de lo posible y cumplir con todos los protocolos exigidos por el Estado, por el Ministerio de Salud, para mantener la seguridad en la salud.
esté pendiente de la fecha que vamos a estar anunciando cuando volvemos a los cultos presenciales. Vamos a orar finalmente y después vamos a cantar una canción entre todos. Oremos primero y luego nos quedamos con esta canción. Señor Dios del cielo, gracias por cada persona que en este momento nos ha acompañado y nos acompaña en este tiempo de adoración, de edificación, de alabanza a tu nombre. Gracias porque has sido fiel y nos has bendecido tanto. Señor, guárdanos en esta semana. Aquellos que están enfermos, Señor, ten misericordia. Nuestro hermano Crisanto, nuestros pastores, Carlos, Emigdio, Freddy, Arturo y su esposa, Señor, en el nombre de Jesús, llévalos también por tu misericordia, a tu presencia. La familia Godoy Ospina, respáldalos, susténtalos. La familia Valdés, Señor, ten misericordia. Y las familias de esta congregación, Señor, ten misericordia. Nuestra hermana Marlene, Señor, la familia Cardoso, Camargo, en el nombre de Jesús los ponemos en tus manos, y así cada familia que se depende de cada una de estas familias. Oh Dios, pedimos misericordia por la salud de cada uno, por el trabajo de cada uno y sobre todo por la vida espiritual de cada uno. Tuya es la gloria para siempre, en el nombre de Jesús. Señor, cubre este país con tu misericordia y con la sangre preciosa de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén, amén. Un abrazo y mil bendiciones para todos en esta semana. Dios les bendiga, que tengan la mejor semana. música del cielo vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos.